Barra inversa N barra inversa N. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Barra inversa N. Las traiciones más crueles rara vez provienen de desconocidos. Con mucha más frecuencia, surgen entre dos personas que una vez prometieron permanecer juntas y que ahora conocen las debilidades del otro lo suficientemente bien como para saber exactamente dónde atacar. Barra inversa N. La historia de hoy es ficticia, pero está inspirada en situaciones que, durante las separaciones y las batallas por la custodia de los hijos, se repiten con más frecuencia de la que nos gustaría creer. Barra inversa N. Cuando un padre llega a una casa y encuentra la puerta cerrada con candado, las ventanas oscuras y nadie dispuesto a contestar el teléfono, la traición no acaba de empezar. Comenzó mucho antes. Es precisamente en ese momento cuando ya no se puede ignorar. Barra inversa N. Quédate con nosotros, porque esta historia demuestra que quienes te quitan lo que amas pueden esconderse por un tiempo, pero tarde o temprano siempre dejan rastro. Barra inversa N. Aquí están los principios fundamentales de la crianza, explicados de forma clara y directa. En la mayoría de los estados de Estados Unidos, ambos padres conservan sus derechos legales hasta que un tribunal dictamine lo contrario. Un familiar que oculta a sus hijos de un padre o madre idóneo no está protegiendo a la familia. Ese familiar podría estar cometiendo una falta grave, a veces incluso un delito mayor. Se subestima la importancia de un padre o madre tranquilo que documenta todo. Fotos fechadas, cartas certificadas, registros telefónicos, testigos. El padre o madre que grita y entra en pánico pierde. El que lleva un registro de todo gana. Observe cómo nuestro protagonista se niega a romper una sola ventana, a dar un solo puñetazo o a decir algo que no pueda probar. Barra inversa en Y. Observa cómo esa paciencia se convierte en el arma más afilada que existe. Barra inversa en. La puerta estaba envuelta en una cadena de bicicleta, de esas con un candado de latón barato, e Israel Charles se quedó mirándola fijamente en el coche durante un minuto entero antes de darse cuenta de lo que veía. Había conducido 90 minutos para esto. Cada 2 domingos, según un acuerdo que ambos habían firmado 2 años antes, cuando terminó el matrimonio, recogía a sus hijos, Eli, de 7 años, y Owen, de 5, en casa de su suegra, en las colinas a las afueras de la ciudad. Llegaba a las 4 y se iba a las 6 en punto. Nunca llegaba tarde porque la impuntualidad era algo que esta familia jamás toleraba. Barra inversa N. Su exesposa, Shelby, no contestó el teléfono. Ni la primera llamada, ni la quinta. Israel salió. La casa tras la verja era una casa larga, baja, de una sola planta, del color de la tierra seca, con una entrada circular y una fuente que llevaba años sin agua. Era la casa de Berta McBride. Su suegra era la mujer que, en su boda, había brindado por él con una sonrisa tan cálida y una frase tan hiriente que tardó 1 hora en sentir el dolor. Por Israel, que tuvo un matrimonio maravilloso y lo sabe. Una mujer al otro lado de la calle regaba unas plantas que no lo necesitaban. Barra inversa en. Ella no dejaba de mirarlo de reojo. Cuando Israel se dirigió hacia la verja de malla metálica, ella llegó hasta su cerca y habló sin mirarlo directamente. Se fueron hace 3 días, dijo en voz baja. Barra inversa en. Un camión de mudanzas enorme. La anciana le dijo al cartero que se quedarían con unos parientes en el este. Hizo una pausa. Dijo que ya no vendrías de visita. Israel se quedó inmóvil. Las montañas detrás de la casa se tornaron doradas en los bordes. En algún lugar a lo lejos, un perro ladró 2 veces y luego se cayó. Barra inversa N. ¿Has visto a los niños?, preguntó Dash, en la cabina del camión, con su hija. La vecina finalmente lo miró. La niña estaba llorando. Lo siento. No sabía a quién llamar. Israel le dio las gracias. Su voz sonó tranquila, lo que lo sorprendió porque algo dentro de él se había vuelto frío y claro, como agua bajo el hielo. Regresó a su coche. No sacudió la puerta. No gritó el nombre de Shelby por las ventanas. Sacó su teléfono, fotografió la cadena, el candado, la entrada vacía, la casa, el letrero de la calle con la dirección claramente visible. Barra inversa en. Luego llamó a la policía. Le dio al operador, de memoria, el número de caso relacionado con la orden de detención y esperó. Barra inversa N. Aquí es donde les contaré quién era realmente Israel Charles, porque su calma no era un rasgo de su personalidad. Era una herida que había sanado, transformándose en una coraza. Había crecido en varios hogares de acogida, 6 antes de cumplir 12 años. Todos habían terminado igual, con una trabajadora social en el coche aparcado y una bolsa de basura con sus pertenencias en el maletero.
Aprendió desde muy pequeño que quien se encargaba del papeleo controlaba toda su vida. También aprendió que gritarles a los adultos solo demostraba que el problema era uno mismo, barra inversa n, así que se quedó callado. Se convirtió en un observador. Cumplió 18 años, se graduó de la preparatoria y adquirió la costumbre de releer cada documento que veía. Se convirtió en actuario. No era un trabajo glamuroso. Evaluaba riesgos para una compañía de seguros. Ejecutaba modelos y predecía el futuro en términos de probabilidades. Le venía como anillo al dedo. Toda su vida profesional la había dedicado a estudiar cómo pequeñas señales ignoradas podían predecir grandes desastres. Podía analizar 1000 variables y decirte cuál era la que mentía, barra inversa n, pero nunca había aplicado ese modelo a su propio matrimonio. Ese fue el fracaso que lo atormentaría, barra inversa n, cuando el oficial regresó de la puerta. Solicitó por radio el código de acceso. No recibió respuesta y rodeó el perímetro. Se acercó a la ventana de Israel con los pasos cautelosos y bien protegidos de un hombre que transporta mercancías pesadas, barra inversa n, señor, dijo. Le pido que se quede en el coche un minuto. ¿Por qué? El agente dudó. Según el vecino y según lo que me dice el operador de esta dirección, sus hijos ya se habían ido antes de que usted llegara. Parece que han pasado 3 días. Lo siento. No puedo hacer nada al respecto esta noche. No puedo identificar ningún delito en esta propiedad en este momento. Se trata de una disputa por la custodia de menores, y esa es la jurisdicción del Tribunal de Menores, no la nuestra. Por un instante, Israel había escuchado el final de la frase de otra manera, y todo su cuerpo se había preparado para ello, barra inversa n, entonces las palabras calaron hondo. Se fueron trasladados, se los llevaron. El alivio fue tan intenso que casi se sintió como dolor. Se los han llevado fuera del estado, dijo Israel. Tengo la custodia legal compartida. Hay una orden judicial que dice que ninguno de los padres puede sacarlos del condado sin un acuerdo por escrito. Lo tengo en mi teléfono. Puedo mostrárselo. La expresión de la gente cambió 1 milímetro. La diferencia entre un hombre que consuela a un marido afligido y un hombre que se da cuenta de que está lidiando con algo serio, barra inversa n, déjame verlo, dijo. Israel se lo mostró. El oficial lo leyó 2 veces, tal como lo habría hecho Israel. Luego escribió un número de informe en el reverso de su placa, y se la entregó. Consigue un abogado a primera hora de mañana, dijo el oficial, y sigue haciendo exactamente lo que estás haciendo. Asintió con la cabeza hacia el teléfono que Israel sostenía, barra inversa n. Toma fotos. Anota todo. No hagas ninguna tontería. La gente en tu situación suele hacer tonterías, y eso les cuesta la vida de sus hijos. Israel miró la nota. Luego la puerta encadenada y después las montañas doradas, barra inversa n, nunca hago ninguna tontería, dijo Israel. Ese siempre ha sido mi problema, barra inversa n. Berta McBride tenía 71 años y había enterrado a 2 maridos, el primero por amor y el segundo por problemas de propiedad. Era dueña de un rancho, un centro comercial y una participación mayoritaria, aunque modesta, en una empresa regional de servicios fiduciarios e inmobiliarios que gestionaba transacciones en 3 condados. Lo había construido todo sobre la base de un simple sello notarial y 40 años de experiencia reconociendo los documentos que la gente firmaba sin leerlos. Su control sobre su familia era el mismo que sobre su negocio. Absoluto, siempre sonriente y basado enteramente en controlar lo que los demás creían cierto, barra inversa n, nunca le había caído bien Israel. No porque fuera pobre, ella también lo había sido, sino porque era indescifrable. Se había pasado la vida aprendiendo a encontrar puntos débiles en las personas, deudas, vanidad, miedos. Israel no tenía deudas, ni vanidad alguna, según ella, y lo único que temía, había concluido, era volver a ser impotente. Así que decidió que eso era exactamente lo que le haría. Lo dejaría impotente. Lo reduciría a un hombre sin hijos, sin experiencia y sin futuro, hasta que se rindiera y desapareciera como una mancha que finalmente se borra, barra inversa n. Todo había comenzado 2 años antes, en silencio, incluso antes de que el divorcio fuera definitivo. Shelby, su hija, fue el instrumento. Shelby era hermosa y frágil, con ese aire particular de quien nunca ha oído a su madre decir que no y, por lo tanto, nunca ha desarrollado su propia personalidad. Berta había susurrado en esa fragilidad suya durante 1 año, barra inversa en, es frío. Shelby. Es calculadora. ¿Te has dado cuenta de cómo lo observa todo? Esto no es amor. Esto es vigilancia. Cuando un hombre así finalmente se vuelve contra ti, no te lo esperas.
Había urdido la historia con tanto cuidado que Shelby acabó creyendo que ella misma la había inventado, que Israel era peligroso, que los niños necesitaban protección, que irse era un acto de valentía. La mudanza al este era el plan de Berta hasta el último detalle. La furgoneta de alquiler, un primo en otro estado, un nuevo distrito escolar, meses de ventaja antes de que pudiera intervenir cualquier tribunal, barra inversa en Guay la genialidad. Aquello de lo que Berta estaba más orgullosa fue la documentación. Como Berta era dueña de una agencia inmobiliaria, sabía que quien presenta primero los documentos suele ganar. Así que, durante el año anterior, había creado discretamente una versión en papel de Israel que no existía. El archivo incluía notas con fecha y hora sobre incidentes que Shelby había recibido instrucciones de enviarse por correo electrónico, describiendo discusiones que nunca se desarrollaron como ella las había descrito. También incluía una carta de un consultor, un viejo amigo de Berta que había visto a Shelby 2 veces, y escribía que parecía tenerle miedo a su marido, barra inversa N. Incluso había un recibo del cerrajero por el cambio de cerraduras tras un accidente aterrador. Nada de esto constituía una prueba concluyente. Todos estos elementos, unidos, construyeron lenta e inexorablemente la historia de una mujer asustada que huía de un hombre aterrador. Cuando Israel presentó su petición de urgencia, Berta pretendía estar preparada con una carpeta grande y voz tranquila, y ganar como siempre lo había hecho, siendo la mentirosa más serena de la sala. Solo había cometido un error. Había dado por sentado que Israel, ante la pérdida de sus hijos, haría lo que hacen los padres asustados: enfurecerse, suplicar, romper algo, demostrar que su historia era cierta, barra inversa N. Jamás se le había ocurrido que un hombre cuya profesión era predecir desastres se sometiera a una simulación. Barra inversa N. Israel no contrató al abogado agresivo que todos le habían recomendado. Contrató a una mujer tranquila llamada Esther Drake, semijubilada, que había trabajado 30 años en tribunales de familia y tenía la serenidad de quien lo ha visto todo. La eligió por una razón. Cuando le explicó la situación en su oficina, ella no dijo: «Vamos a luchar contra ellos». En cambio, preguntó: «Cuénteme todo lo que sabe sobre el negocio de su suegra», barra inversa N. Título y confianza, dijo él. «¿Por qué?». Esther sonrió como una jugadora de ajedrez cuando su oponente mueve la pieza que ella esperaba mover. Porque quienes ocultan a sus hijos siempre creen que son su único secreto. Nunca tienen razón, barra inversa N. La audiencia de emergencia se celebró rápidamente. La custodia compartida de Israel y su traslado fuera del estado hicieron que el asunto fuera urgente. Berta y Shelby volaron de regreso para la audiencia, seguras de sí mismas y cargando gruesos maletines. Shelby vestía ropa discreta y mantenía la mirada baja. Berta se sentó en la galería como una reina en una coronación que ella misma había organizado. E Israel se sentó a la mesa y casi no hizo nada. No acusó a nadie. Cuando el abogado de Shelby lo describió como frío y autoritario, no protestó ni se inmutó. Simplemente miró al juez con la cansada paciencia de un hombre al que ya le ha mentido, barra inversa N. Cuando la carta de la consejera matrimonial, en la que se apreciaba su preocupación, fue incorporada al expediente, Esther formuló una sola pregunta durante el contrainterrogatorio. «Doctor, ¿cuántas sesiones tuvo con la señora McBride?» «Udus. ¿Y ha conocido, entrevistado o evaluado alguna vez al señor Charles?» «No. No hay más preguntas». Era una nimiedad, pero una amenaza. Y Esther tenía la costumbre de encontrar ese hilo que, una vez tirado, deshace todo el entramado. El juez no se dejó convencer por la farsa de ninguna de las partes, pero le preocupaba el traslado interestatal unilateral. Ordenó que los niños regresaran al condado en espera de una evaluación completa. Designó a un evaluador de custodia neutral y ordenó a todas las partes que presentaran documentos financieros y de comunicación. El rostro de Berta hizo algo que casi nunca hacía. Se puso rígido, barra inversa N. El abogado de Shelby había argumentado que Israel controlaba las finanzas de la familia, a lo que Esther respondió con calma: «Entonces, señor juez, muéstrenos todas las finanzas, las de todos, incluyendo quien pagó el camión de mudanzas y el nuevo contrato de arrendamiento». Berta había entrado en la sala para examinar el asunto. Se marchó tras aceptar verbalmente la divulgación de sus cuentas, barra inversa N. Esto es lo que Israel comprendió y Berta no. La batalla jamás se ganaría en la cuestión de quién era el mejor padre. Era un laberinto de versiones contradictorias donde ganaba el mentiroso más sereno, y Berta era la mentirosa más serena que jamás había conocido. Así que Israel se negó rotundamente a luchar en ese terreno.
Trasladó toda la batalla al único ámbito en el que él era el experto, y ella simplemente confiaba: los documentos y el análisis de riesgos. Había dedicado su carrera a aprender que el fraude no se oculta tras una gran mentira. Barra inversa N está oculto en las pequeñas inconsistencias entre documentos que deberían haber coincidido. El recibo del cerrajero estaba fechado. La carta del consultor hacía referencia a una fecha. Los correos electrónicos de Shelby sobre el accidente, escritos de su puño y letra, tenían fecha y hora. El contrato de arrendamiento en la costa este tenía una fecha de firma. El camión de mudanzas tenía una fecha de arrendamiento. Así que, mientras Esther se ocupaba de la ley, Israel construyó una cronología, una hoja de cálculo única e implacable, el tipo de cosa que hacía todos los días en el trabajo. Colocó cada documento producido por el bando de Berta en un eje y el calendario en el otro, y las mentiras que, tomadas individualmente, parecían impecables comenzaron a contradecirse entre sí. Barra inversa N. El inquietante incidente que supuestamente motivó la llamada del cerrajero ocurrió el martes. Los registros de identificación laboral de Israel, que había solicitado mediante una orden judicial, lo mostraban a 3 estados de distancia, asistiendo a una conferencia durante toda la semana, con una factura de hotel y 2 colegas con quienes había cenado. La carta del consultor describía a Shelby como temerosa por su seguridad en casa, en una fecha en que su propia tarjeta de crédito mostraba que había realizado una escapada de fin de semana con amigos a un pueblo vinícola, con fotos publicadas incluidas. El camión de mudanzas se había reservado 11 días antes de la supuesta fuga repentina. Barra inversa N. Israel encontró la confirmación de la empresa de alquiler en un correo electrónico que Shelby había reenviado y nunca borró. No se huye despavorido siguiendo un plan improvisado con 11 días de antelación. Se pone en marcha una estrategia. Pero la hoja de cálculo era solo el puñal. Israel apuntaba a la arteria, y la arteria era el negocio de Berta. Recordó algo de una cena años atrás, cuando todavía intentaba ganarse el favor de la gente. Berta, después de un par de copas de vino, se había jactado de que su agencia inmobiliaria facilitaba las cosas a ciertos clientes privilegiados, que podía cerrar un trato rápidamente, asegurarse de que la hipoteca no apareciera hasta más tarde, hacer desaparecer los problemas para las personas adecuadas. Barra inversa N. En aquel momento pensó que solo era una anciana presumiendo. Ahora, al ver una orden judicial que le exigía revelar sus registros financieros, pensó que se trataba de algo completamente distinto. Se lo contó a Esther. La mirada de Esther se intensificó. Barra inversa N. Si ocultó hipotecas o falsificó fechas en los documentos de cierre, dijo Esther lentamente. Eso no es asunto de un tribunal de familia. Eso es fraude inmobiliario. Ese tipo de cosas conllevan la revocación de la licencia, a veces, incluso una acusación formal. Dio un golpecito en la mesa. Barra inversa N. Pero no podemos ir a pescar. Necesitamos un motivo para que el tribunal investigue, un motivo relacionado con nuestro caso. Israel ya lo había encontrado. Le dio la vuelta a su portátil. El nuevo contrato de alquiler en la costa este, el de la casa donde se alojaban Shelby y los niños, se había gestionado a través de una empresa de administración de propiedades. Y esa empresa, oculta 3 niveles más abajo en los registros de propiedad que Israel había pasado un fin de semana desentrañando, era propiedad parcial de la empresa de servicios inmobiliarios de Berta. Berta no se había limitado a echar a su hija y a sus nietos. Barra inversa N. Los había trasladado a una propiedad dentro de su turbia red de negocios y falsificó el contrato de arrendamiento para que Shelby pareciera independiente, comenzando una nueva vida por su cuenta, cuando en realidad Berta había financiado todo el viaje. La misma mentira que ocultó el rastro del dinero también dejó al descubierto la actividad ilícita. Barra inversa N. Construyó un muro, dijo Esther en voz baja, mirando fijamente la pantalla, y usó sus ladrillos. Barra inversa N. En la siguiente audiencia, Berta se dio cuenta por primera vez en 40 años de que no era la persona más inteligente de la sala. Peor aún, de que llevaba semanas perdiendo el caso sin saberlo. Todo sucedió lentamente, lo que empeoró las cosas. Esther no empezó con la hoja de cálculo. Dejó que la defensa de Shelby llevara a cabo toda su farsa. Los colores apagados, las miradas bajas, el testimonio meticuloso sobre un marido autoritario. Berta se sentó en la galería, relajándose minuto a minuto, segura de haber ganado. Entonces Esther se puso de pie y empezó a hacer preguntas. Y cada pregunta era un documento que se admitía silenciosamente como prueba. Barra inversa N. Los registros de la placa y la hoja del hotel junto a la fecha del incidente. Señora McBride,
El testimonio de su hija afirma que el señor Charles la asustó en la casa el día 14. Estos documentos lo muestran en un estado diferente del día 12 al día 16. ¿Puede explicarlo? A continuación, se mostraron las fotografías de la bodega, comparadas con la fecha en la que, según el consultor, Shelby temió por su seguridad. El juez miró a Shelby, sonriendo, sosteniendo una copa de rosado, luego la carta, y finalmente, por encima de sus gafas, la silla vacía del consultor barra inversa N. Luego vino la reserva del camión de mudanzas, con fecha de 11 días antes del vuelo aparentemente improvisado. Y finalmente, la cadena de propiedades, el contrato de arrendamiento, la empresa de administración de propiedades, la agencia inmobiliaria, el apellido McBride, que yacía en el fondo de todo como un cadáver en el fondo de un lago barra inversa N. Su señoría, dijo Esther. Los demandantes han presentado el caso como el de una madre asustada que huye para salvar su vida. Sin embargo, los documentos revelan una transferencia coordinada y premeditada, financiada y organizada por la señora McBride a través de empresas que no reveló cuando este tribunal ordenó la presentación de los registros financieros completos. Solicitamos al tribunal que informe sobre las irregularidades financieras y las empresas en cuestión a las autoridades reguladoras correspondientes. La palabra, reguladores, tuvo en el rostro de Berta un efecto que ninguna acusación de mala crianza podría haber tenido jamás, pues Berta comprendió de inmediato y a la perfección lo que significaba un informe regulatorio para una empresa de servicios inmobiliarios, barra inversa N significaba los auditores. Significaba cada ejecución hipotecaria retroactiva y cada cierre amañado que había organizado durante 40 años. Todos esos favores concedidos a clientes predilectos, sacados a la luz por personas que no sonreían ni caían en sus encantos. Había ido a ese juzgado para llevarse a los hijos de un hombre. Se iría después de entregarle al Estado un cable que conducía directamente a su caja fuerte. Shelby miró el rostro de su madre y, por primera vez en su vida, vio miedo. Fue entonces cuando sucedió. Vio la comprensión cruzar el rostro de su hija como la sombra de una nube. Shelby comprendió que no había sido la heroína de una historia sobre huir de un hombre peligroso barra inversa en ella había sido una herramienta en manos de su madre. El informe del accidente que le ordenaron redactar, la psicóloga a la que la enviaron, el vuelo que ella creía valiente. Todo orquestado por la mujer a su lado por razones que nada tenían que ver con proteger a nadie. Israel también había contado con eso. No había intentado destruir a Shelby. Dejó que la verdad lo hiciera, porque una verdad que uno descubre en soledad hiere más profundamente que cualquier acusación. Y un instrumento que se da cuenta de que ha sido usado deja de ser fiel a la mano que lo usó barra inversa en la posterior evaluación de acogimiento familiar fue, en comparación, casi indulgente. Shelby, conmocionada y ya no obligada a seguir las órdenes de su madre, fue sincera con el evaluador como nunca lo había sido consigo misma. Admitió que los incidentes habían sido exagerados. Admitió que su madre había alentado la mudanza. Admitió en voz baja que los niños extrañaban a su padre y preguntaban por él todas las noches. El informe del evaluador fue sereno y demoledor. No encontró ninguna evidencia de que Israel fuera otra cosa que un padre estable y cariñoso barra inversa en la investigación determinó que los niños habían sido sustraídos mediante engaño, orquestado por su abuela materna. Se recomendó que se le otorgara a Israel la custodia física principal, con un régimen de visitas amplio para Shelby, inicialmente supervisado y luego sin supervisión. La supervisión se ordenó no porque la mujer fuera peligrosa, sino porque, en palabras precisas del experto, necesitaba apoyo para afirmar su independencia de la influencia familiar. El juez del Tribunal de Menores ratificó la recomendación. Israel recuperó a sus hijos. Los recogió no en una puerta cerrada con llave, sino en un centro de intercambio neutral barra inversa en Guay cuando Owen, de 5 años, corrió por el suelo de linóleo y lo atropelló a toda velocidad. Israel, por fin, dejó que el hielo en su pecho se quebrara y sujetó a ambos niños durante un buen rato mientras el personal fingía rellenar papeleo. Nunca alzó la voz. Nunca rompió una ventana. Nunca dijo una palabra que no pudiera demostrar. Le dijo la verdad a la gente aquella primera y hermosa noche. Nunca hizo ninguna tontería. Ese había sido su problema. Hubo un tiempo en que había sido demasiado precavido para rebelarse contra quienes controlaban su vida barra inversa N esta vez. Fue la prudencia lo que le hizo ganar barra inversa N la caída de Berta McBride se desarrolló públicamente, como todo lo demás en su vida. Pero por primera vez, no era una historia que ella controlara.
La presentación regulatoria se convirtió en una auditoría. La auditoría se convirtió en una investigación. Los cierres inmobiliarios fraudulentos y las ejecuciones hipotecarias retroactivas, los favores de los que tanto se había enorgullecido, el mecanismo secreto de 40 años, salieron a la luz, cliente tras cliente, documento tras documento. La licencia de su empresa de servicios fiduciarios y de títulos fue primero suspendida y luego revocada. Los clientes privilegiados a los que había ayudado, repentinamente expuestos, se volvieron contra ella por su propia seguridad. Tal como siempre había imaginado que harían tarde o temprano, barra inversa en solo que esta vez se lo estaban haciendo a ella. Dos de los antiguos cargos por fraude conllevaban graves consecuencias penales. El centro comercial y el rancho se vieron envueltos en un laberinto de abogados y acuerdos extrajudiciales. Había pasado toda su vida creyendo que quien presentara primero el documento ganaría. Y tenía razón. Simplemente, nunca imaginó que la persona sentada frente a ella sería un hombre que leía cada documento 2 veces, que creaba modelos de cómo las pequeñas mentiras se convertían en grandes desastres y que, con calma y paciencia, había presentado el documento que la destruiría, usando sus propios ladrillos, como había dicho Esther, para construir el muro que la sepultaría. Barra inversa N. Selby se enfrentó al arduo y discreto camino para independizarse de su madre. Le llevó años. Los chicos crecieron con un padre que les enseñó, más con el ejemplo que con sermones, que la persona que más grita en una habitación rara vez es la más fuerte, y que lo más peligroso que puede ser para alguien que miente para ganarse la vida es quien guarda las pruebas. Barra inversa N. Soy Nathan de nuevo. Quiero terminar con la parte que me parece más útil, porque es la que la gente suele malinterpretar. Tendemos a imaginar que la justicia en una situación como esta surge de una explosión, de que el padre o la madre heridos irrumpa en escena, se vuelva viral y grite la verdad hasta que alguien le crea. Casi nunca funciona así, y la razón es precisamente de lo que trata esta historia. En cualquier conflicto que termina en los tribunales, la competencia no se trata de quien puede alzar la voz, sino de quien puede demostrar su punto de vista. Barra inversa N. Israel no ganó por ser un buen hombre, aunque lo era. Ganó porque, mientras los demás fingían emoción, él estaba creando un documento, fechado, con fuentes fiables e imposible de ignorar. Hay una lección práctica oculta en este thriller. Si alguna vez te encuentras en una batalla por la custodia de un hijo, o en cualquier conflicto de alto riesgo con alguien dispuesto a mentir, deja de intentar ganar la discusión y empieza a documentar los hechos. Guarda tus correos electrónicos. Anota las fechas. Conserva las pruebas. No borres nada. Barra inversa N. El instinto de reaccionar con vehemencia es precisamente lo que convierte a una víctima en una persona inestable en el tribunal, y quienes manipulan suelen contar con esa reacción. Todo el plan de Berta se basaba en la ira de Israel en la puerta. He aquí la verdad más profunda, la que me impactó. Los manipuladores como Berta no temen la ira, se alimentan de ella. Lo que temen es a una persona tranquila que simplemente se niega a olvidar la verdad. Es más difícil de lo que parece, sobre todo cuando tus hijos están al otro lado de una puerta cerrada. Barra inversa N. Pero es el único arma contra la que nunca saben cómo luchar.